Estás escuchando Arte entre Amigos, el podcast en el que dos amigos arquitectos te acercarán un poco más al arte con un toque informal, para las personas que aman el arte y para las que aún no saben que lo hacen. ¿Te atreves? Bienvenidos un domingo más a un nuevo capítulo de Arte entre Amigos. Como cada segundo domingo estamos acompañándoos y trayéndoos un nuevo personaje que esperemos que sea del mismo interés de todos los que hemos traído. ¿Qué tal estás hoy, Alberto? Hola Miguel, hola chicos, ¿qué tal? Yo súper bien, Miguel. ¿Tú qué tal? ¿Cómo va el día? Pues aquí no es que haya salido el sol precisamente en Berlín, suele ser normalmente un cielo bastante blanco. ¿Y qué tal por el sur? Buah, aquí hay una luz que flipas, en la Costa del Sol es lo que tiene. ¿Sabes que preparando este capítulo, Miguel, me pregunté, ¿cómo sería nuestro apellido si fuéramos islandeses? España Lisón. No. Tú serías Miguel Pedroson y yo sería Alberto Francisco Javierson. Alberto Gansón. Quizá mi hijo sí que fuera Galanson, pero pues sí. Hoy, chicos, vamos a hablar de luz, de fenómenos naturales, porque tenemos entre nosotros el zorro Olafur Eliasson, que le gusta jugar con la forma en la que vemos la realidad. Sí, tenemos hoy a un artista que junto a Christo Vladimirov y Jean-Claude sería uno de los grandes artistas del land art y junto a James Turrell uno de los grandes artistas lumínicos, puesto que él engloba las dos experiencias juntas. A mí me flipa, así que espero, chicos, que disfrutéis igual que yo preparando este capítulo. Adelante, Olafur. ¿Qué te parece, Miguel, si para empezar este capítulo de forma diferente, te cuento cómo conocí yo al bueno de Olafur Eliasson? ¿Te parece? Venga, va, sorpréndeme. Estaba en proyectos de cuarto de la carrera, y teníamos que hacer una casa para Melquíades, el gitano de 100 años de soledad. ¿Te acuerdas? Buen libro y que sepáis todos los oyentes que ha habido una serie hace poco se ha sacado. Os recomiendo que la veáis, pese a que no la he visto todavía, pero seguramente aporte. Macondo Forever. El caso es que teníamos que hacer una casa móvil que se moviera por el pueblo, y para quien no se haya leído el libro, Melquíades llevó el hielo a Macondo. Estoy pensando, Alberto, ¿tú crees que el término móvil, que en inglés es que se puede jugar con él, viene del play móvil? Wow. No lo he reflexionado sobre eso, Miguel. La verdad es que me has dejado en fuera de juego, hablando de juegos. Bueno, el caso, que fui yo a la biblioteca a ver cómo narices hacía yo un proyecto así. Y buscando encontré un libro de este artista que tenía varias obras en las que jugaba con el agua, lo congelaba y a través de luz hacía arco iris, y me pareció espectacular. Sí, Sí. pues yo lo he conocido hace poco cuando hemos empezado a tratarlo. Pero bueno, has estado en alguna obra suya sin saberlo, ¿eh? Eso es lo más grave, ¿no? He estado en 2 obras y lo he visto cuando hemos empezado a analizar toda su obra artística. Cuando lleguemos a ellas nos dices qué tal la experiencia. A ver, normalmente damos un poco de contexto cuando traemos a artistas para que vosotros intentáis entender el contexto en el que desarrollaron su obra. Como Olafur posiblemente sea el artista más joven que hemos traído nunca, pues el contexto es el nuestro, básicamente. Así que bueno, por si alguien escucha este capítulo dentro de 100 años, tenemos que explicar que las problemáticas que hay hoy, sobre todo, pues son el cambio climático, el cuidado de la naturaleza y casi, yo diría, los problemas de percepción, ¿no? Más que nunca hay cuestiones psicológicas como depresiones y más, y sobre todo en Europa. Y yo igual añadiría una cuarta temática que es el agua, puesto que está empezando a convertirse en un bien escaso y él está jugando con ella. Pues sobre todo esto va a ir la obra de Olafur Eliasson. El bueno de Olafur nace en 1967 en Copenhague, Dinamarca, de padre islandés, de ahí ese apellido, y de pequeño va a pasar mucho tiempo en este paisaje de glaciales, cascadas, una naturaleza selvática. ¿Cómo sería si fuera de padres daneses? Elia Halland. Pues sí, quizás sí, la verdad que podría serlo, ¿eh? El caso es que su padre era artista y siempre le interesó el arte y animó a su hijo a seguir este camino. Olafur se formó en la Real Academia de Bellas Artes de Dinamarca, y tras la caída del muro de Berlín decidió trasladar allí y abrir su propio estudio, que se llamó Estudio Olafur Eliasson. La verdad es que original con el nombre no fue. No, para nada, pero bueno, en realidad cuando trata sus obras tampoco busca mucho la originalidad a la hora de darles un nombre. Y como curiosidad he de decir que su estudio está en el mismo barrio en el que yo vivo.
cosa que no sabía, pero cuando lo estábamos preparando lo vi y ayer salí a correr a echar un ojo a ver si se veía algo del estudio. Vi sin más a un chaval, a un trabajador ahí y se veía un arco cromático, un círculo cromático, pero no había mucho donde rascar porque estaba todo oculto. ¿No viste niebla, quizá? Sería dependiendo del punto de vista, ¿no? A ver, su estudio es un laboratorio de ideas que básicamente trabaja con un par de conceptos, pero lo interesante es que ha evolucionado de artista a escultor, a creador de artefactos, y ahora lo último es que es un estudio de arquitectura también. Pues mira, a ver, Miguel, si algún día te interesa, igual puedes ahí echar el currículum. He estado mirando su página y sí que ofrecen trabajos para arquitectos. Por otra parte, hay una cosa que es bastante interesante de este estudio o laboratorio de ideas, en el que, como has dicho, trabajan diferentes profesionales. Esto a mí personalmente, no sé tú, Alberto, y nuestros oyentes qué pensarán, me recuerda mucho al funcionamiento de The Factory de Andy Warhol. Correcto, sí, sí. Muy interesante toda esa interacción entre diferentes conocimientos del arte. Yo creo que hoy en día es necesario porque el arte tradicional creo que o eres muy, muy bueno haciéndolo o ya no vas a destacar. Es un poco lo que pasaba en el Renacimiento, como con artistas como Leonardo o Miguel Ángel, que en este caso eran uno, pero que hacían de todo. Y aquí son muchos que cada uno hace de una cosa, pero al final el global hace de todo. Y es un poco, yo creo, la idea que hay que seguir, que no es solamente especializarse o saber de una cosa, sino que es muy importante en este caso dominar diferentes facetas. Posiblemente no sé si la gente lo sabe, pero ¿qué demonios hace Olafur Eliasson, eh? ¿Cuál es su forma artística, por así decirlo? Bueno, realmente lo que trabajo de Olafur son instalaciones inmersivas. Son espacios en los que tú entras y al zorro, como yo le he dicho en la introducción, le gusta jugar con lo que experimentas como realidad. Y en una de sus primeras obras, que fue Beauty en 1993, trató este concepto de cómo vemos la nada. Era una habitación oscura y él quería demostrar que el aire existe, ¿no? Y para darle esa fisicidad, lo que hizo fue una instalación en la que introdujo un chorro de agua pulverizada que creaba una fina niebla muy suave, que en gallego dirían una llovizna, ¿no? Y también incluyó dentro de esta instalación luz dirigida. ¿Qué pasaba? Pues que según entrabas y te movías por el espacio, pues veías el arco iris. Creó un arco iris el chaval. ¿Tú crees que, hablando de gallegos, cuando hizo su obra inmersiva de las cascadas en Nueva York, le conocerían como el príncipe de las bateas? Es que no sé qué decir, me has dejado el shock. Estás hoy especialmente. Como a Yago Aspas. Sí, el príncipe de las bateas dice, ay Dios mío, vaya símil, chaval. Bueno, igualmente, Olafur Eliasson realiza muchas obras que, como mencionábamos, son land art, porque son obras efímeras, obras que duran cierto tiempo y después permanecen en el recuerdo. En este caso, lo que estamos diciendo de que intentaba dar fisicalidad, a ver, una forma al aire, lo que consiste es en la interacción entre el agua, la luz y el aire, nunca mejor dicho, creando este fenómeno lumínico, este fenómeno visual que se conoce como rainbow, como arco iris. Aquí, primer concepto interesante de Olafur. El trabajo de Olafur es un lenguaje natural. Vamos a ver que su obra consiste en recrear fenómenos naturales y lo interesante es que todos sabemos lo que es un arco iris, porque un arco iris hay desde Singapur a Islandia, pasando por España, yendo a las bateas de Yago Aspas. En Berlín no hay, que no sale el sol. Bueno, salvo en Berlín, no hay arco iris. Pero es lo interesante que al final todos sabemos lo que es un arco iris y es muy democrática en ese sentido. Y el otro concepto interesante es que su arte se vive y se experimenta de una forma sensorial. Olafur ha dicho. Tiene un capítulo, por cierto, de Abstract en Netflix muy interesante, en el que dice que sin espectador no hay arte. Porque aunque existiera la niebla y existiera la luz, si no hay un ojo que mire desde una cierta posición, no existiría el arco iris. Y es bastante potente ese concepto. En cierta manera puedo estar de acuerdo, pero claro, según qué tipo de arte. Cuando estamos hablando de arte lumínico, como también en el caso de Turrell, obviamente depende mucho del espectador, pero otros tipos de arte, como puede ser la escultura, ¿no? Esto, en cierta manera, podría considerarse una escultura efímera, ¿no? Sí, sí. Por otra parte, la generación de esta escultura efímera, de este arco iris, se forma con la aplicación de un único foco de luz. Entonces, dependiendo del punto de vista y según cómo vas moviéndote alrededor de esta instalación,
aparece un arco iris o varios. Es lo interesante de esta obra. Cada visitante va a tener una experiencia totalmente diferente en función de desde dónde está mirando, de cómo se mueve con el espacio. A mí me parece un concepto muy potente, la verdad. No he tenido suerte de estar en ninguna de sus obras, pero yo creo que me fliparía observar este arco iris artificial. Yo tengo dudas respecto a esta obra, por ejemplo, puesto que aunque la encuentro muy sugestiva, me parece bella, como de hecho dice la palabra. Es una obra que recrea, si vamos un poco a la forma más básica, la palabra recrea solamente la naturaleza, ¿no? Y es un poco como robar la esencia natural y hacerla artificial. Sí, a ver, estos artefactos que él crea destacan por su capacidad de conectar arte con naturaleza y tecnología. Es fascinante. A mí recrear todos los fenómenos naturales que vivió de Islandia me parece muy potente porque considero que la naturaleza es muy bella y sobre todo cuando tienes fenómenos tan chulos como el arco iris, las cascadas, el sol, son cosas preciosas y posiblemente si no existieran no podríamos vivir sin ellas. Sí, te entiendo, pero por ejemplo, ahora mismo estoy mirando a un ramo de flores. ¿Cómo interpretarías que un artista representase la generación de una flor y cómo se va transformando hasta morir? Replicar la naturaleza. Es que no creo que replique exactamente la naturaleza, sino un fenómeno efímero. No crea un arco iris, sino recrea la sensación que tienes cuando ves un arco iris. Por ejemplo, si recrease un rayo, una descarga eléctrica. Efectivamente. Sí, es otro punto de vista interesante. Desde luego, a ver, es lo bonito que tiene su trabajo, que te da para reflexionar sobre todos estos temas, sobre la naturaleza, sobre lo que es real y lo que percibimos como real. A mí me parece muy potente, desde luego. De todas maneras, la naturaleza, como bien estamos diciendo, es un lenguaje universal que es accesible a todos. Y esto es un poco lo que busca, ¿no? Como por ejemplo con su próxima obra, que la realiza en el año 2016 en el Palacio de Versalles, que se llama Fog Assembly, que es una instalación de niebla. Para mí esta instalación es como llevar al siguiente nivel el proyecto que hice en Beauty, porque aquí lo que crea es como un círculo con una máquina de niebla densa. Aquí la niebla era potente. Esta era la niebla de Valladolid, por lo menos. Mete dentro de la instalación unas luces cuidadosamente puestas para que cuando te vayas moviendo dentro de esta niebla te cree un espectro u otro. Todo esto, para quien no entienda un poco la instalación, es cuando nos íbamos de fiesta y de repente salía el humo ese en medio de la pista de la discoteca, que se veía así, que con las luces de la discoteca penetraba el humo de cierta manera y se veían unas formas u otras. Es un poco a nivel natural y mucho más cuidado lo que se busca hacer. Buah, qué de noches hemos pasado en esas discotecas. Sí. También. Sí, pero Olafur juega con ese concepto de desorientación, que nosotros iríamos un poco desorientados también a la discoteca seguramente, pero Lo que no veíamos era arcoiris. no. ¿O sí? Bueno, sí, al final lo que obliga a hacer el zorro de Olafur es guiarte por otros sentidos. Cuando ya no te puedes fiar de tu ojo para situarte, tienes que guiarte a través del oído, del tacto incluso. Y esta obra refleja cómo nuestras percepciones pueden ser alteradas. A mí lo que me parece interesante es esto, que Olafur altera la forma en la que ves la realidad. Y no es lo único que consigue con este tipo de lenguaje natural, porque también incluye lo que es muy importante para mí, que es el paso del tiempo. Ya sea a través de las gotas de niebla cayendo, moviéndose con el viento, o desde una cascada, que aquí se entiende más. Tú entiendes el tiempo cuando observas caer el agua a la velocidad a la que va, y es lo que hizo cuando creó las cascadas de Nueva York. Este proyecto es el 2008 y lo que realiza Olafur en este caso, bueno, el estudio Olafur Eliasson, es generar 4 cascadas en la ciudad de Nueva York, una en el Brooklyn Bridge, otra en el Pier 35, otra en los muelles de Brooklyn, el 4 y el 5, y otra en el Governor's Island. Y se trata básicamente de una obra que combina ingeniería, arte y arquitectura, ofreciendo una experiencia visual mediante el paisaje urbano. Esto es una obra de land art, absolutamente, pero en la que entra también en juego el aspecto visual, puesto que desde cada punto de vista también influye cómo se percibe. Aquí, al observar estas cascadas, que la más alta tenía 36 metros, lo que tú haces es recontextualizar el paisaje urbano.
porque posiblemente cuando tú estés por el río Hudson no seas consciente del tamaño que tiene, que es anchísimo, e incluso los edificios altísimos del paisaje de Nueva York. Pero claro, aquí si te ponen una cascada que más o menos sabes lo que puede llegar a medir y de repente la comparas con el puente de Brooklyn, pues adquiere una escala mucho más humana, ¿no? Adquieres ese conocimiento de cuánto miden realmente las cosas. Esto me recuerda un poco volviendo al inicio del podcast de hoy, cuando hablabas de que conociste a Olafur en una clase de proyectos, a cuando los profesores nos decían que teníamos que poner siluetas para dar escala al propio proyecto. Totalmente, porque sobre el plano al final se pierde la escala fácilmente y se pierde un poco la percepción de cuánto miden las cosas, sobre todo en estas ciudades que son tan industrializadas, por así decirlo, que no está hecha la figura humana a ellas. No sé qué piensas, porque si tú vives en un pueblo de Galicia, ya que estamos muy gallegos hoy, las casas tienen una escala muy humana, pero si te enfrentas a un rascacielos es totalmente desproporcionado. Como hemos dicho, se trata de una obra de ingeniería de tamaño bastante considerable, en el que entraba en escena estructuras metálicas sostenidas por andamios, bombas hidráulicas que transportaban el agua del río de abajo a arriba para dejarla caer y generar la cascada, o luces artificiales para iluminarlo de noche. Todo esto llevó a cabo una suma total de más de 15 millones de presupuesto, un poco a lo Jean-Claude y Cristo. Es que se parece mucho. Hay en YouTube varios vídeos de cómo surge el proyecto y cómo tiene que negociarlo con las autoridades. Hay varios cambios de localización. Este tipo de obras de arte que están en espacios urbanos y son para todo el mundo requieren una recaudación importante. Los dineritos, ¿eh? Como tú mismo estás diciendo, al tratarse de obras para todo el mundo, arte público, no generan ningún tipo de recaudación, puesto que no hay entrada, entonces es doblemente caro. ¿Quién paga esto, eh? ¿Quién lo paga? Como hace Banksy, que también hace obras para todos los públicos, puesto que no las encasqueta en un museo. Solamente que en este caso Banksy lo hace bastante más por libre y no requiere tanto presupuesto. Yo creo que hay que ser muy valiente para traer unas cascadas de Islandia y plantarlas en medio de Nueva York. Es lo que me gusta de Olafur. Se atreve a hacer cosas que otros artistas no se atreven a hacer. Aquí mi pregunta para ti es, Alberto, estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero muchas veces se dice que las cosas fuera de contexto no tienen sentido. Y en este caso, como bien estás diciendo tú, trae las cascadas de Islandia a Nueva York o trae la niebla de Islandia al Palacio de Versalles, o veremos más adelante que trae también los glaciares islandeses a Alemania. Al traer cosas fuera de contexto, ¿tú no crees que pierde potencia? Es lo que decía antes, Miguel. Como es lenguaje natural, que todo el mundo conoce lo que es una cascada, el hielo, la niebla, pues yo creo que no necesitan una contextualización mayor. Yo creo que se entienden por sí. Por eso es interesante que utilice el lenguaje natural como método artístico. Yo creo que es donde reside su acierto y por eso lo entendemos todos. No sé, por una parte sí que me llama mucha atención el arte de Olafur, por otra me deja un poco frío, puesto que puedo imaginarme, por ejemplo, que una obra que podría perfectamente realizar Olafur, ahora que te vas a mudar a Madrid, Spoiler. es, por ejemplo, cerrar Gran Vía y llenarla de arena para hablar del cambio climático y que está aumentando la temperatura. Podría hacerlo, la verdad. Has llenado un museo de rocas y arena. O sea que no sería algo que no ha hecho. ¿Y cuál es el problema de eso? En este caso en concreto yo veo que son cosas que no requieren de un aspecto técnico destacable, sino que es una obra de equipo en la que más que crear es ejecutar. En el capítulo este de Netflix, de Abstract, dedicado a Olafur, él habla del proceso creativo que tiene. Él se centra sobre todo en su estudio del why, del por qué hacen lo que hacen, mientras que sus otros compañeros se dedican al how, al cómo se ejecuta, que tiene bastante que ver con lo que tú estás diciendo, porque las obras de Olafur realmente no son arte, pues bueno, discutible. Para mí sí, porque te plantean que la realidad igual no es como tú crees, ¿sabes? Que dentro de unos años quizá Madrid sea un desierto si no se hace nada para remediarlo. Y eso para mí es muy interesante. No sé si para ti, ¿no? O sea, al final hay arte para todo el mundo. Estoy de acuerdo con tu punto de vista, Alberto, pero como bien estás diciendo, él se centra en el porqué. Sin embargo, cuando en otros capítulos anteriores hablábamos, por ejemplo, de Mark Rothko, para entender su obra artística había que conocer todo su background, toda su historia, su forma de pensar, o Marina Abramovich también, en la obra de Los huesos y la sangre también había que entender el pasado, ¿no? Lo que había vivido.
En este caso, yo lo veo el proceso opuesto totalmente, que no se basa en un pasado, sino que primero hace algo y después quiere buscar el porqué para poderlo vender. Lo veo muy contradictorio. Bueno, es tu punto de vista, Miguel. No puedo rebatirte lo que dices porque también es cierto. No, si no intento convencerte, simplemente quiero hablar de ello. Obviamente hay obra artística que necesita contexto, por ejemplo, como tú dices, Marina o Rothko, pero también lo que provoca ese tipo de arte es que a mucha gente no le guste, porque no lo entiende, porque necesitas entender qué hay detrás para que puedas entender lo que la obra significa. En este caso no necesitas saber qué significa una niebla o qué significa un arco iris o qué significa un desierto, porque ya de forma natural lo sabes. Que está bien, o sea, quiero decir, tú puedes ir a un museo y decir, qué guay el cuadro de Rothko que es rojo y amarillo. Siguiente. Ya. ¿Sabes? Está perfecto. Pero lo suyo es que te quedes enfrente de él meditando, fijándote en la técnica que hay detrás, en lo que te transmite. Te entiendo, pero lo que yo intento transmitir un poco es también el ejemplo del que hablábamos sobre la obra de Banksy, que su obra se basaba mucho en denunciar activismos sociales de diferente índole. Y cuando le dio por hacer este experimento de venderlo en un kiosco, la gente no lo compraba puesto que no tenía esa narrativa. Pero la narrativa la establecía previamente, no la establecía a posteriori. Ya. Bueno, podemos dedicar un capítulo si quieres a hablar sobre de qué va el arte. Para cada persona significa una cosa totalmente diferente, yo creo, lo que es el arte. Estoy de acuerdo. Volvamos a la obra de Olafur. Bueno, volviendo al tema de Olafur, después de esta circunvalación que hemos dado sobre qué es el arte, ¿te parece que retomemos, Miguel, por su obra que a mí me parece más impactante? ¿Cuál es? The Weather Project. El proyecto Climático. Tiempo Bueno, climático. Climático. Lo diría yo. Viene a resumir un poco lo que estábamos hablando antes, ¿no? De este impacto que hay en el arte contemporáneo entre estética y conciencia. En su obra, Olafur siempre ha trabajado con luces amarillas, monocolores, que para quien no lo sepa, ante la ausencia de luz blanca, no refleja y no ves colores. O sea, tú si entras en una habitación con luz amarilla solamente te verías gris y en blanco y negro, que es bastante potente. Y recomiendo una obra que hizo, que sería como la mini obra en comparación con esta, que se llama Room for One Color, o Habitación para un Color, en la que precisamente hace eso Olafur. Es una habitación sin nada, suelo, paredes y techo, en la que la luz que se emite es una luz amarilla y entonces existe a percepción humana, del ojo humano, ausencia de color. Todo es una escala de grises y amarillo. Y a mí me recuerda, no sé si has visto la película de Dune 2. No, Hay una escena que están luchando en un planeta que tiene dos soles y solo se ve en blanco y negro. Me recuerda bastante este proyecto, este modo de trabajar, a esa escena. a mí me recuerda cuando miro a las fotos de esta obra, es un ambiente apocalíptico. Apocalíptico. En serio, así estos tonos rojizos, súper cálidos y la gente o los objetos en tonos grisáceos oscuros, como si perdieran todo el alma de vivir, ¿no? Como si un dementor te chupase el alma. Me parece eso bastante apocalíptico. Esta, por ejemplo, me parece muy sugestiva. Está mola, ¿eh? Sí, sí. Bueno, aquí lo que hizo el artista danés es llevar, lo que tú decías, de la luz amarilla al siguiente nivel. Fue una instalación que hizo en el 2003 en el Turbine Hall de la Tate Modern de Londres, en la que puso un montón de lámparas de luz amarilla, cubrió el techo de espejos y llenó el ambiente de una niebla formada por agua y glicol y que consiguió crear esta atmósfera apocalíptica como la define Miguel, que coincido bastante, la verdad que impone ver esas fotografías, y cubría toda la longitud del espacio, o sea que era una obra inmensa, Miguel. Se trataba de un espejo que hacía las veces de techo y para reflejarlo, hacerlo el doble de grande el espacio, había que tener mucho cuidado con todos los cables u objetos que pudiese haber en la sala, puesto que no es tan sencillo generar un doble espacio mediante un espejo. Tras mucho trabajo lo consigue y se genera con este semicírculo de luz un sol. Y lo que se genera así también es un sol, incluso parece como si fuera un planeta de cierta manera. Esto creó un gran revuelo positivo en la sociedad y se utilizó también para hacer manifestaciones y eventos sociales de protesta contra George Bush. También previsión del tiempo por parte de diversos meteorólogos se realizaba desde ahí y una vez que decían eso, que en Londres
pues iba a llover otro día más para variar, que en la Tate Modern hacía sol. Sí, a mí me impacta porque sin ser una denuncia explícita del cambio climático, refleja la importancia que tiene el sol para la humanidad. Este espacio se convirtió en un lugar de reunión, como tú bien decías, se fomentaron manifestaciones. Lo curioso es que se fomentó este ánimo de colectividad, porque la gente se sentaba a mirarse en el espejo. Es muy curioso ver las fotografías y los vídeos que hay. Observar el sol sin tener nada más que hacer. Me parece un espacio muy meditativo, casi diría. Contemplando ahora la obra mientras hablo contigo, me surgen preguntas como que a mí me recuerda también un poco a este ambiente fabril de empresas, no de empresas, sino de factorías, un poco así este ambiente industrial que puede existir en Berlín, así frío. ¿Qué hubiera pasado si aparte hubieran elevado la temperatura para darle, por ejemplo, estar a 45 grados y dar un ambiente ya de sol que también se siente? Hombre, los ingleses hubieran estado encantados. Sería como estar en la Costa del Sol sin moverse de Londres, ¿eh? Sería un poco sauna, pero es también un poco el aspecto de las saunas, si te das cuenta, esa penumbra. No he estado nunca en una sauna, así que no te puedo decir, Miguel, la verdad. Pero la ausencia del color da esa imagen casi onírica o surrealista del espacio, que yo creo que es uno de los aciertos clave, porque si hubiera sido igual, pero con color, no sería tan sugerente este espacio. Esta obra no lleva implícito un trasfondo de protesta contra el cambio climático, pero en otras de sus obras, como por ejemplo Ice Watch de 2014, aquí el lenguaje y el símbolo que quiere mandar al mundo es bastante claro. Icewatch, como bien dice la palabra, es observar el hielo. Y en este caso lo que hace Olafur es traer a Múnich partes de un glacial de Groenlandia, partes que se habían desprendido, que estaban flotando. Sin ninguna duda se produce una denuncia social, una denuncia contra el cambio climático, puesto que se está hablando del deshielo. Y claro, el deshielo en Alemania o en cualquier otro sitio, un trozo de hielo, lo vamos a ver consumirse de forma bastante acelerada. Esta obra lo que hace es poner en evidencia lo que pasa cuando se calienta el planeta, que parece bastante obvio, ¿no? O sea, parece bastante tonta esta instalación efímera, pero nadie la había hecho. Quiero decir, que para ser así de simple o sencilla teóricamente, ha tenido que venir Olafur a poner esos bloques de hielo ahí a Múnich. Por ejemplo, en este caso, igual que en el anterior, yo sí que veo un trasfondo más poético y no algo como que se le busca después el significado o una descripción. Esto aquí trajo también mucha polémica, o más que polémica, repercusión, puesto que al colocar estos trozos de hielo tan gigantescos enfrente del museo en Múnich, la gente mostraba una especie de apego hacia estos pedazos de agua congelada y los abrazaba, los tocaba como si tuviesen vida. Hay una frase de un filósofo que ahora mismo no recuerdo quién, que era algo así como: no se puede defender lo que no amas y no se puede amar lo que no conoces. Y sí, es otra vez bastante obvio, pero si tú no eres consciente de que ese hielo se deshace, pues igual el cambio climático para ti es algo abstracto. A ver si ahora que Trump quiere comprar Groenlandia se hace un poco más a la idea de que existe el cambio climático. Puede ser, ¿te imaginas que ahora se convierte en el mayor defensor? No lo creo. Otro proyecto que también trabaja con esta denuncia, en este caso es más social, es Little Sun, una de las últimas iniciativas de Olafur para llevar la luz a comunidades sin acceso a electricidad, pues en poblados de África, por ejemplo, o en el Amazonas. Estos son como unas florecillas que se recargan con la luz solar y ponen en contexto que al final sin electricidad es muy difícil avanzar. Y más en día hoy, sabes que tenemos inteligencia artificial en la palma de la mano, pero hay comunidades que no tienen acceso a encender una bombilla. Exactamente en torno al 15% de la población mundial no tiene acceso a electricidad, lo cual es catastrófico a día de hoy. Y estas lámparas que se recargan con luz solar después tienen una duración de unas 15 horas, lo cual es tiempo más que suficiente para poderlas usar. Y Little Sun significa pequeño sol y se puede adquirir en una página que sería Little Sun, littlesun.org por un precio de unos 30 euros, y al comprar una se dona otra también a estas partes del mundo en las que se carece de electricidad, de tal forma que intenta hacer un cambio también en la sociedad así.
se agradecen ese tipo de iniciativas, desde luego, por mucho que igual no es tan bonita la lámpara como otras que hemos visto de Noguchi, por ejemplo, porque es bastante, no sé si decir ñoña, porque es una flor amarilla, un pequeño sol, como su propio nombre indica. No es muy estética, pero si tenéis la oportunidad de participar de esta forma, os animamos 100%. Y si quieres, Miguel, antes de que terminemos este capítulo, ¿por qué no nos cuentas tu experiencia en las obras arquitectónicas del estudio de Olafur Eliasson? Casualmente no sabía que se trataban de dos obras de este artista, pero cuando estuve en Copenhague con mis padres, paseando entre los canales, sí que nos llamó especialmente la atención la presencia de un puente que tenía formas como de círculos ensamblados y pivotes o una especie de troncos que sujetaban estos círculos. Y nos llamó la atención porque se trataba de un puente que a su vez hacía las veces de una plaza. Y para sorpresa, puesto que no lo conocía, este puente también es giratorio. Se mueve la forma de la circunferencia de una de estas formas y permite el paso de los barcos a través. Y es una forma bastante interesante de puente, puesto que normalmente un puente se entiende como un espacio para conectar dos partes, pero para conectar dos partes sin hacer intercambio de pareceres o de conexiones entre medias. Y este genera la conexión también entre ambas partes, lo cual me parece bastante poético por su parte. Hombre, como forma de puente me parece bastante innovador, desde luego. Yo no he estado, porque no he estado en Dinamarca, pero cuéntanos la siguiente obra, si quieres también. La siguiente obra se encuentra en Aarhus y es Your Rainbow Panorama o Tu panorama de arco iris, el cual se trata de una circunferencia, un pasillo con forma de circunferencia en la cubierta de una galería de arte. Y esta circunferencia tiene todas las paredes de vidrio con color que va siguiendo un espectro lumínico que forma, pues como bien estamos diciendo, el arco iris, va cambiando de color a color, de tal manera que se percibe la ciudad, dependiendo del tipo de color, se entiende de forma fría, como de hecho es Dinamarca, o de forma más calurosa, cálida, o incluso sin color con este tipo de amarillo lumínico. Fue bastante interesante y a mí me recuerda también un poco al edificio de Apple, de OMA. Y tampoco sabía que se trataba de este personaje, pero me sugirió bastantes cosas también. Recomendamos entonces la visita si hay alguien por Dinamarca, ¿no? Lo sugeriría. Pues si quieres, Miguel, y ya para rematar este capítulo tan filosófico casi, te quiero lanzar una pregunta. ¿Cómo el arte puede transformar nuestra percepción del mundo? Yo creo que el arte puede transformar la percepción del mundo por diferentes motivos. El primero de todos es porque en una gran cantidad de casos se ha utilizado el arte como un instrumento de denuncia social, como bien hablábamos, por ejemplo, de Marina Abramovich o en este caso de Olafur Eliasson, lo cual hace que nos demos cuenta de cosas que, como bien estabas diciendo antes con la obra de Ice Watch, que igual no las vemos enfrente de nuestros ojos y no somos conscientes pese a que esté ocurriendo. De tal manera que es realmente importante para cambiar la conciencia del mundo y esto hace que te des cuenta de cosas que están ocurriendo que igual no somos conscientes. Por otra parte, yo no era, por ejemplo, consciente tampoco del tema de la luz amarilla y la luz blanca y me llamó mucho la atención cómo puede existir la ausencia de color con determinados tipos de luz o cómo, por ejemplo, supongo que lo recordarás, Alberto, en el Museo Judío de Berlín hay un patio en el que las columnas están ligeramente inclinadas, pero el suelo es completamente horizontal y te mareas un poco, da la sensación como que te vas a caer cuando estás totalmente llano. Simplemente ves cosas que están inclinadas y tu percepción del entorno hace que te sientas en cierta manera mareado. Y esto está cambiando tu percepción pese a que en realidad tú estás en un sitio completamente horizontal. Por lo tanto, hay muchos tipos de arte, pero el arte lumínico, el arte del land art sobre todo, y también algunas especies de arquitecturas, diría sobre todo, o esculturas, son las que desde mi punto de vista cambian más este tipo de percepción. Y para ti, Alberto, ¿tú qué opinas respecto a este tema? Me parece muy interesante lo que has contado, estoy plenamente de acuerdo contigo y me gustaría añadir nada más que de Olafur hace exactamente lo que tú dices, cambiarte tu forma de entender la realidad.
porque él te pone de manifiesto que si la realidad no es como crees que es, por ejemplo, cuando te quita los colores de una sala, te puede surgir la pregunta, oye, si igual el mundo no es como yo creo que es y hay otra forma de verlo. Y eso me parece muy enriquecedor porque te obliga un poco a abrir tu mente. Te obliga a preguntarte si realmente tienes razón en lo que piensas o si realmente hay otro punto de vista. Y yo creo que en esta duda, en este ir y venir de estas ideas, surgen cosas muy bonitas como, por ejemplo, si realmente no me puedo fiar de lo que veo, ¿cómo me relaciono con el mundo que me rodea? Y ya termino rápidamente. Leía el otro día un artículo sobre neurociencia que decía que realmente solo percibimos el 5% de la información que nos rodea, que nuestro cerebro no está capacitado para más, porque estallaría, ¿sabes? Como un ordenador que echa humo cuando tiene mucha información. Y me dije, joder, ¿sabes? Que muchas veces hacemos nuestra vida, nuestra forma de entender el mundo, en plan, yo tengo razón, tengo razón, tengo razón, tengo razón, y no, realmente solo es una perspectiva. Y con esto termino mi alegato sobre que tenemos que cambiar también la forma de entender cómo relacionarnos con los demás y con el mundo. Estoy muy de acuerdo y espero que os haya aportado algo este capítulo a todos vosotros, puesto que para nosotros ha sido un reto el entender a Olafur, o por lo menos para mí. Y por tanto, qué menos que seguir apoyando este proyecto en el que estamos poniendo tanta ilusión y tanto interés. Y recordaros que algunas de las maneras que podéis hacer para apoyarnos es dándonos like, 5 estrellas o compartiendo. Sí, señor, chicos, esperemos que os haya gustado, un corazoncito y nos vemos en el siguiente capítulo. Un abrazo. Adiós.